Es solo un mesero, proclamó mi yerno a los invitados de la boda, señalándome con desprecio, como si yo fuera una sombra indigna de su mundo de élite. Los invitados asintieron, y yo llené sus copas en silencio. Pero cuando alguien exclamó, «Dios mío», sale en la televisión, a mi yerno se le cayó la copa de champán. Ese momento lo cambió todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La caja de regalos se sentía más pesada en mis manos de lo que debería. El vestíbulo de mármol de Eduardo se extendía ante mí como una exhibición de museo, todo bordes afilados y superficies frías. Valentina apareció desde la cocina, con una sonrisa brillante pero tensa. «Papá, llegaste». Me besó en la mejilla, mirando la caja envuelta. «¿Qué es eso?» «El reloj del abuelo», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Pensé que Valentina querría tenerlo para la boda. Eduardo salió de la sala de estar, con una copa de vino en la mano, examinándome como si hubiera rastreado barro en su alfombra persa. Su mirada se detuvo en mis pantalones caqui planchados y mi camisa polo, mi mejor ropa, pero claramente insuficiente para sus estándares. Roberto, su apretón de manos fue breve, despectivo. «¿Sigues trabajando en ese lugar italiano?» «Bella Vista». Sí, mantuve la voz nivelada. «Don Antonio ha sido bueno conmigo». La atención de Eduardo se dirigió al regalo. «¿Qué hay en la caja?» Valentina se puso de puntillas, emocionada. «El reloj del abuelo». «Papá, ¿puedo verlo?» Lo desenvolví con cuidado, revelando el reloj de bolsillo de oro que había pertenecido a mi padre. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, pero Eduardo apenas lo miró. «Antiguo», dijo secamente. «Probablemente valga algo para un coleccionista». El desdén dolió. No se trataba de dinero. Se trataba de familia, de historia. Pero antes de que pudiera explicarlo, la tía Carmen llamó desde el comedor. «La cena está lista». Nos trasladamos a la mesa. Otro escaparate de la riqueza de Eduardo. Las copas de cristal atrapaban la luz de un candelabro ornamentado. Tomé el asiento que Valentina me indicó, sintiéndome cada vez más fuera de lugar entre los cubiertos costosos. Así que comencé una conversación tentativa. La planificación de la boda debe ser emocionante. ¿Cuántos invitados esperan? Eduardo cortó su filete con precisión quirúrgica. Lo mantendremos íntimo. Amigos cercanos, socios profesionales, mis colegas de la firma, añadió Valentina. Los socios comerciales de Eduardo. Familia. Por supuesto. Por supuesto, repitió Eduardo. Pero algo en su tono me hizo levantar la vista. La conversación continuó a mi alrededor. Lugares para la boda, opciones de catering, arreglos florales. Escuché, ofreciendo comentarios ocasionales. Pero las respuestas de Eduardo se volvieron más cortas. Sus miradas, más afiladas. Finalmente, dejó su tenedor. «Roberto, creo que deberíamos discutir algo». El tenedor de Valentina se detuvo a medio camino de su boca. «Eduardo, es sobre la boda». Él continuó, su voz tomando una autoridad de sala de juntas. «He estado pensando en la lista de invitados, la atmósfera que queremos crear». Sentí una opresión en el pecho. «¿Qué pasa con eso?» Bueno, Eduardo se reclinó en su silla completamente a gusto. «Mis invitados son personas influyentes, ejecutivos de tecnología, inversionistas de capital de riesgo, miembros del Consejo Municipal. Esto no es solo una celebración, es una oportunidad para hacer contactos». Eduardo, la voz de Valentina contenía una advertencia. Él la ignoró. «Necesito ser directo, Roberto. Eres un mesero. Mis invitados se mueven en círculos diferentes. Tu presencia sería problemática». Las palabras golpearon como un golpe físico. Sentí que mi cara se sonrojaba. Mis manos se apretaron sobre mi servilleta. Alrededor de la mesa, el silencio se asentó pesado como el plomo. «Ese es mi padre», dijo Valentina, con voz cortante. «Y respeto eso», respondió Eduardo con suavidad. «Pero esta boda es una inversión en nuestro futuro. No arriesgaré mi reputación por un sentimentalismo fuera de lugar». Encontré mi voz. Crié a Valentina. Trabajé turnos dobles para pagar su educación. «Eso fue admirable», Eduardo me interrumpió. «Pero esta es la realidad. Te ganas la vida sirviendo comida. Mis invitados crean empleos, financian nuevas empresas, influyen en la política. ¿Realmente crees que perteneces a esa conversación?» La habitación giró ligeramente. Valentina estaba diciendo algo, su voz elevándose,
pero la sangre que corría por mis oídos hacía difícil concentrarse. La tía Carmen se aclaró la garganta incómodamente. Eduardo se puso de pie. Con su decisión tomada, quizás deberíamos continuar esta discusión en privado. Roberto, ¿me acompañarías a la terraza? La puerta corrediza se cerró detrás de nosotros con un suave clic, cortando las protestas de Valentina desde el interior. La terraza de Eduardo era como todo lo demás en su casa. Costosa, diseñada para impresionar. Debajo de nosotros, los trabajadores estaban instalando sillas blancas en el jardín, colgando luces entre los árboles. Los preparativos de la boda de mi hija sucedían justo frente a mí. Eduardo se posicionó contra la barandilla, con el telón de fondo del jardín enmarcándolo como un retrato del éxito. Me paré torpemente cerca de la puerta, todavía aferrando la caja de regalo. Hermosa vista, ¿no es así? Señaló hacia las luces de la ciudad más allá de su propiedad. Esta casa me costó $2.300.000. La boda sola está costando $200.000. El número me golpeó como una bofetada. ¿$200.000? Nunca había visto tanto dinero en mi vida. Y mucho menos gastarlo en un solo día. ¿$200.000? Balbuceé. ¿Y $1.000? Sí, la sonrisa de Eduardo era fría. Las flores son $15.000. El fotógrafo, otros $8.000. El vestido de Valentina, $12.000. Cada cifra era un recordatorio de la brecha entre nosotros. Observé a los trabajadores abajo arreglando sillas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Pagué la universidad de Valentina, dije, con voz tranquila pero firme. 4 años en la universidad estatal. Trabajé turnos dobles. Ahorré cada propina. Para su apartamento cuando se graduó, para su coche. Eso fue entonces. La interrupción de Eduardo fue aguda. Esto es ahora. Ella es mi responsabilidad. Y te digo que tu presencia en esta boda sería una vergüenza. Las palabras quemaban. Bajé la mirada al regalo en mis manos. El reloj de mi padre que había parecido tan significativo hace una hora. No puedes simplemente. Puedo. Y lo haré. Eduardo se acercó, bajando la voz a un susurro. ¿Entiendes lo que significa este día? El senador estará allí. El alcalde, directores ejecutivos cuyas empresas podrían cambiar el futuro de Valentina. ¿Y tú quieres qué? ¿Servirles bebidas? A través de la puerta de cristal, podía ver a Valentina caminando de un lado a otro en el comedor, con el rostro torcido por la preocupación. Miraba hacia la terraza pero no hacía ningún movimiento para interrumpir. Ella es mi hija, dije. Ella es mi prometida. La voz de Eduardo fue definitiva. Y no dejaré que convierta su boda en un caso de caridad. Esto no se trata de sentimientos familiares, Roberto. Se trata de proteger lo que importa. Los trabajadores abajo casi habían terminado con las sillas. Fila tras fila de asientos blancos. Todos mirando hacia un altar donde mi hija se casaría con este hombre. Donde a mí no se me permitiría sentar. Bien, la palabra salió apenas audible. No vendré. La expresión de Eduardo no cambió. Pero capté un destello de satisfacción en sus ojos. Me alegra que nos entendamos. Me volví hacia la puerta, la conversación claramente terminada. Mi reflejo en el cristal parecía viejo, derrotado. Detrás de mí, Eduardo permanecía en la barandilla, probablemente ya planeando qué persona importante se sentaría en lo que debería haber sido mi asiento. Roberto, su voz me detuvo en la puerta. Deja el reloj. Valentina no debería cargar con recordatorios de complicaciones. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. La caja de regalos se sentía imposiblemente pesada. Sin mirar atrás, entré, pasando por delante de la mirada inquisitiva de Valentina, pasando por el ceño preocupado de la tía Carmen. Llegué a la puerta principal antes de que Valentina me alcanzara. Papá, espera. Está bien. Cariño, le besé la frente, todavía sosteniendo el reloj sin envolver. Felicidades por tu compromiso. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, el peso del rechazo de Eduardo asentándose en mis huesos como el frío del invierno. El viaje a casa me llevó a través de 3 mundos diferentes. El vecindario de Eduardo, con sus céspedes cuidados y puertas electrónicas, dio paso a los suburbios de clase media. Y finalmente a mi parte de la ciudad donde los edificios de apartamentos se amontonaban, como viejos amigos compartiendo espacio. Mi edificio no tenía portero, ni vestíbulo de mármol. Solo una entrada con luces fluorescentes y buzones que no habían sido pintados en años. Subí 2 tramos de escaleras, mis piernas sintiéndose más pesadas con cada paso.
Dentro de mi apartamento de una habitación, el silencio era total. No había obras de arte costosas en las paredes, ni copas de cristal atrapando la luz de lámparas de diseñador. Solo fotografías de Valentina en varias edades, graduaciones, cumpleaños, mañanas de Navidad, cuando el dinero era escaso pero la felicidad era abundante. Puse la caja del reloj en la mesa de mi cocina y la miré fijamente. El reloj del abuelo, transmitido a través de 3 generaciones de hombres de la familia, vale algo para un coleccionista, había dicho Eduardo, como si su único valor fuera monetario. La calculadora estaba en el cajón de mi escritorio, debajo de facturas viejas y cupones vencidos. La saqué y comencé a sumar. La matrícula de Valentina, $42,000 por año. Alojamiento y comida, $18,000 anuales. Su coche. El pago inicial había sido de $3,000 de mis ahorros. Su depósito de seguridad cuando se mudó, otros $2,000. Los números se borraron juntos. Más de $200,000. Ganados mesa por mesa, propina por propina. 20 años de turnos dobles y pies doloridos. Y sonrisas educadas para clientes que apenas me veían como humano. Mi teléfono vibró. El nombre de Valentina apareció en la pantalla. ¿Papá? Su voz estaba espesa por las lágrimas. Lamento mucho lo de esta noche. Está bien, cariño. No está bien. Eduardo no tenía derecho a hablarte así. Eres mi padre, deberías estar en mi boda. Cerré los ojos, escuchando su dolor. A veces la vida no es justa, Valentina. Pero encontraré una manera de estar allí para ti. ¿Cómo? Eduardo hablaba en serio. No cambiará de opinión. A través de la ventana de mi dormitorio, podía ver las luces del centro, donde se encontraba Bella Vista, entre docenas de otros restaurantes, donde había trabajado durante 15 años, invisible con mi chaleco negro y camisa blanca, sirviendo a personas que nunca aprendieron mi nombre. No te preocupes por eso, le dije. Solo concéntrate en ser feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad pensando en las palabras de Eduardo. Te ganas la vida sirviendo comida, como si eso me hiciera menos persona, menos digno de presenciar la boda de mi propia hija. Caminé hacia mi armario y saqué mi uniforme de trabajo. Pantalones negros, camisa blanca, chaleco negro. El disfraz de invisibilidad que había pavimentado el camino de Valentina por la vida. ¿Cuántas cenas importantes había servido? ¿A cuántos invitados ricos había hecho sentir cómodos mientras permanecía completamente olvidable? El uniforme se sentía diferente en mis manos esta noche, no como un símbolo de servidumbre, sino como una armadura, como una posibilidad. Eduardo tenía razón en una cosa. Yo era solo un mesero, pero él había cometido un error crucial. Había olvidado que los meseros son invisibles. Nos movemos a través de eventos importantes, sirviendo a los poderosos, escuchando sus conversaciones, presenciando sus momentos privados. Somos parte del escenario, esenciales pero desapercibidos. Sostuve el chaleco negro, estudiando sus líneas simples. Mañana llamaría a Antonio y le pediría un favor, no como Roberto, padre de la novia, sino como Roberto, mesero experimentado que sabía cómo desaparecer en cualquier multitud. Eduardo quería proteger su precioso evento de negocios de la vergüenza de mi presencia. Nunca sospecharía que el hombre que rellenaba las copas de vino de sus invitados podría ser la misma persona a la que había humillado en su terraza. La caja del reloj atrapó la luz de mi lámpara de escritorio, su superficie dorada brillando con una promesa. El reloj del abuelo, marcando momentos que importaban. Pronto marcaría el momento en que un padre reclamaba su lugar en la boda de su hija. Sonreí por primera vez en toda la noche. Eduardo estaba a punto de aprender que algunas batallas no se podían ganar solo con dinero. La mañana del sábado llegó demasiado temprano. Dormir había sido imposible. Mi mente repasaba las palabras de Eduardo, las lágrimas de Valentina, el peso de lo que estaba planeando. A las 8:30, estaba vestido y conduciendo hacia Bella Vista. La ruta familiar no ofrecía consuelo hoy. El restaurante se veía diferente a la luz de la mañana. Los comedores vacíos siempre se sentían más grandes, más honestos de alguna manera. Sin invitados para los que actuar. Sin máscaras que usar. Solo mesas, sillas y el zumbido tranquilo de la preparación. La camioneta de don Antonio estaba en el estacionamiento del personal. ¿Bien?
Necesitaba que esta conversación ocurriera antes de la hora pico del almuerzo, antes de que llegaran otros meseros con su energía y chismes de fin de semana. Adentro, la cafetera ya estaba colando. Antonio estaba en la estación de preparación, cortando cebollas con precisión mecánica, sus manos curtidas moviéndose en un ritmo practicado. 20 años de amistad me habían enseñado a leer sus estados de ánimo. Hoy parecía preocupado. «Llegas temprano», dijo sin levantar la vista. «Los turnos de los sábados no empiezan hasta las 10. ¿No podías dormir?» Serví café en 2 tazas, agregando azúcar a la suya como le gustaba. El ritual se sentía importante, tranquilizador. «Antonio, necesito pedirte algo». Aceptó el café, finalmente encontrando mis ojos. Las líneas alrededor de ellos hablaban de largas noches y decisiones difíciles, el peso de mantener vivo un negocio familiar en una ciudad costosa. «¿Qué te preocupa, amigo mío?» Las palabras salieron más difíciles de lo que esperaba. «Mañana es la boda de Valentina». «Ah, sí, en la casa grande de la zona exclusiva». Muy elegante bebió un sorbo de su café. «Debes estar orgulloso». «Lo estoy, pero hay un problema». Me apoyé en el mostrador, eligiendo las palabras con cuidado. «Su prometido no me quiere allí». El cuchillo de Antonio dejó de moverse. «¿Qué quieres decir?» «Piensa que no soy lo suficientemente bueno para sus invitados. Demasiado vergonzoso. Solo un mesero», dijo. El silencio se extendió entre nosotros. Antonio dejó su cuchillo, su expresión cambiando de la confusión a algo más duro. «Este hombre, ¿te dijo esto a ti? Anoche, me dijo que no fuera a la boda de mi propia hija». Las manos de Antonio se cerraron en puños. En su voz, escuché el eco de cada desprecio que había soportado como inmigrante. Cada vez que alguien lo había mirado como si no importara. ¿Qué clase de hombre rechaza a un padre en la boda de su hija? ¿El tipo que se preocupa más por las apariencias que por la familia? Tomé una respiración profunda. «Por eso necesito tu ayuda». Sus cejas se alzaron. «¿Qué puedo hacer?» «Contrátame para trabajar en la boda. Solo por mañana. Un día». Antonio me miró como si hubiera sugerido robar un banco. «¿Quieres trabajar en la boda de tu propia hija?» «Roberto, eso es una locura. Es la única manera de estar allí. Eduardo no puede prohibir que un mesero trabaje en su evento. Seré invisible. Solo parte del servicio. Pero la veré caminar hacia el altar. Estaré allí cuando diga sus votos». Sacudió la cabeza lentamente. «Esto no es correcto. Un padre debería sentarse en la primera fila. No servir bebidas a extraños. A veces no obtenemos lo que debería ser. Tomamos lo que podemos conseguir». Antonio volvió a sus cebollas, cortando con más fuerza de la necesaria. La hoja del cuchillo atrapó la luz de la mañana, brillando como sus expresiones cambiantes. «¿Realmente quieres hacer esto?» «Nunca he querido nada más». Otro largo silencio. Afuera, los camiones de reparto pasaban retumbando, comenzando sus rutas diarias. Sonidos normales de sábado por la mañana para todos menos para mí. «La compañía de catering. Ellos manejan el servicio», dijo Antonio finalmente. «Pero conozco al gerente, Giuseppe. Trabajamos juntos hace años». Mi pecho se apretó con esperanza. «¿Me agregaría al equipo? ¿Por ti?» «Sí. Giuseppe me debe favores». Antonio se limpió las manos en su delantal. «¿Estás seguro de esto, Roberto? Una vez que comiences a servir a los invitados de ese hombre, no hay vuelta atrás. No hay dignidad en la retirada». «Mi dignidad no está en cuestión aquí. La suya sí». Antonio estudió mi rostro, buscando una duda que no encontraría. Después de 20 años, conocía mi racha obstinada tan bien como cualquiera. «Está bien entonces, llamaré a Giuseppe esta mañana. Trabajarás en la boda mañana». El alivio me inundó como café caliente en una mañana fría. «Gracias, Antonio. No olvidaré esto. Eres un buen hombre, Roberto. Si ese yerno elegante no puede verlo, esa es su ceguera, no tu culpa». Terminé mi café, ya preparándome mentalmente para mañana. Pantalones negros, camisa blanca, corbatín si fuera necesario. El uniforme de invisibilidad que me permitiría presenciar el día más importante de la vida de mi hija. ¿A qué hora debo estar allí? El montaje comienza a las 11. Giuseppe te esperará entonces. Antonio volvió a su trabajo de preparación. Y Roberto, no dejes que ese hombre te haga sentir pequeño. Te has ganado tu lugar en este mundo. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en horas. Mañana,
Eduardo aprendería que algunas batallas no se podían ganar con dinero y amenazas. Algunos padres no podían ser comprados, intimidados o borrados. El sol de la mañana se sentía más cálido en mi cara. Un día más para esperar. El montaje de la tarde en el comedor privado de Bella Vista se movió con eficiencia mecánica. Habían pasado 6 horas desde mi conversación con Antonio. 6 horas de servicio regular de almuerzo. Sonriendo a los clientes, fingiendo normalidad mientras mi mente contaba los minutos para mañana. Las mesas redondas llenaban el espacio como islas vestidas de blanco, cada una requiriendo un espaciado preciso para que los meseros navegaran. Me moví entre ellas con facilidad práctica, ajustando ángulos, asegurando que la habitación fluyera correctamente para el servicio de mañana. Las copas de cristal atrapaban la luz de los candelabros que Antonio había instalado el año pasado. Cada configuración de mesa una pequeña obra maestra de servilletas dobladas y cubiertos pulidos. La recepción de la boda de Valentina sería hermosa, incluso si solo la vería desde la perspectiva de la cocina. El sonido de voces desde el vestíbulo me hizo mirar hacia arriba. La risa de Valentina llegó a través de la puerta, brillante y nerviosa, seguida de pasos más pesados en los pisos de mármol. La voz de Eduardo cortó la tranquilidad de la tarde. Las flores deberían colocarse allí, no bloqueando la pista de baile. Mis manos se detuvieron sobre el mantel que estaba ajustando. Estaban aquí para el recorrido final, revisando los detalles para la perfección de mañana. No había esperado esto. No me había preparado para verlos antes del día de la boda. Papá, la voz de Valentina flotó desde la puerta. Me volví, forzando una sonrisa. Se veía radiante con su ropa casual, las mejillas sonrojadas por la emoción y el estrés previo a la boda. Detrás de ella, la expresión de Eduardo cambió de la confusión al reconocimiento, a algo mucho más oscuro. ¿Qué estás haciendo aquí? Sus palabras salieron agudas, acusatorias. Trabajando mantuve mi voz nivelada, profesional. Don Antonio me pidió que ayudara con el montaje. La cara de Eduardo se puso rígida. No puedes hablar en serio. Valentina se interpuso entre nosotros, su brillo de boda atenuándose. ¿Qué pasa ahora? Tu padre está manipulando la situación, dijo Eduardo, levantando la voz. Le dije que no viniera a la boda, así que se hace contratar como personal. Estoy aquí para trabajar, repetí, enderezando otra silla. Nada más. Esto es manipulación. El control de Eduardo se resquebrajó. ¿Quieres humillarme frente a mis invitados? La acusación colgó en el aire como vidrio roto. Las manos de Valentina presionaron su boca, sus ojos muy abiertos al darse cuenta de que el día de su boda se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Basta, los dos. Su voz se quebró de emoción. Se supone que este es el día más feliz de mi vida. Eduardo me señaló como si estuviera contaminando su evento perfecto. Lo está haciendo a propósito, haciéndose la víctima, forzando su entrada en espacios donde no pertenece. Pertenezco a donde sea que esté mi hija, dije en voz baja. Ya no. La máscara de civilidad de Eduardo finalmente se deslizó por completo. Ella es mi responsabilidad ahora, mi esposa, mis invitados, mi evento. Y no te tendré sirviendo bebidas a personas que importan mientras juegas al padre mártir. Valentina dio un paso hacia mí, comenzando a llorar. Papá, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Toqué su hombro suavemente. Pero no te preocupes. Tus invitados ni siquiera notarán que estoy aquí. Solo haré mi trabajo. Tu trabajo, escupió Eduardo, es mantenerte alejado. Esta boda cuesta más de lo que ganas en 5 años. No dejaré que la conviertas en una declaración patética sobre tu orgullo herido. Los números de nuevo, siempre volviendo al dinero con él, como si las cantidades en dólares determinaran el valor humano. Mi orgullo no está herido, dije. Está intacto. La risa de Eduardo fue dura. ¿Lo está? Entonces, ¿por qué esta farsa? ¿Por qué no aceptar que algunas puertas están cerradas para ti? Porque ella es mi hija. Y mañana, cuando necesite la bendición de su padre, estaré aquí para darla, como ayuda contratada, como lo que sea necesario. Valentina estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que me rompieron el corazón. Su perfecta planificación de boda, destruida por los 2 hombres que deberían haber estado protegiendo su felicidad. Eduardo se volvió hacia la puerta. Con su decisión tomada, ya veremos sobre eso. La amenaza en su voz era inconfundible. Valentina lo siguió, lanzando una última mirada de disculpa sobre su hombro. Lo siento, papá. No lo sientas, cariño.
Solo concéntrate en ser feliz mañana. Se fueron. Sus pasos resonando por el pasillo de mármol. Volví a ajustar las mesas, pero mis manos temblaban ligeramente ahora. Las palabras de despedida de Eduardo llevaban peso. La promesa de acción. No solo ira vacía. A través de las ventanas del comedor, vi su coche alejarse. Mañana traería más de lo que había negociado. Pero esta noche, terminaría de preparar la habitación donde mi hija celebraría el comienzo de su nueva vida. Lo que sea que Eduardo estuviera planeando, yo estaría listo. Las sombras de la tarde se extendían por el comedor de Bella Vista, mientras pulía los últimos cubiertos. Las mesas estaban listas como soldados en formación, cada lugar perfecto para los invitados de mañana. Habían pasado 4 horas desde la partida de Eduardo. 4 horas de trabajo constante que mantuvieron mis manos ocupadas mientras mi mente daba vueltas. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Antonio salió de su oficina. Su expresión seria de una manera que hizo que se me encogiera el estómago. Algo había cambiado en la hora desde que lo había visto por última vez. Roberto, mi amigo. Su voz tenía peso. Tenemos que hablar. Dejé la cuchara de servir de plata que había estado puliendo. ¿Qué pasó? Antonio sacó una silla en la mesa más cercana, acomodando su volumen en ella como un hombre que lleva malas noticias. El gesto en sí mismo era revelador. Antonio rara vez se sentaba durante las horas de trabajo. Tu yerno regresó. Mis manos se quedaron quietas. ¿Cuándo? Hace 1 hora. Llegó en ese coche costoso, entró aquí marchando como si fuera el dueño del lugar. El rostro curtido de Antonio se endureció. Me hizo una oferta que se suponía que debía encontrar irresistible. Las palabras golpearon como agua fría. Eduardo no había aceptado la derrota en la terraza. Por supuesto que no. Los hombres como él no aceptaban nada que desafiara su control. ¿Qué tipo de oferta? Antonio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. $5,000, en efectivo, por no dejarte trabajar mañana. Los números me aturdieron. $5,000 era más de lo que ganaba en 2 meses. Dinero que podría transformar el restaurante en dificultades de Antonio. El desprecio casual de tal cantidad revelaba cuán desesperado se había vuelto Eduardo. ¿Qué le dijiste? Le dije que los principios no están a la venta. Los ojos de Antonio brillaron. Luego se enojó. Comenzó a hablar sobre inspectores de salud, revisiones de licencias de licor. ¿Cuántas personas importantes conocen el gobierno de la ciudad? Mi pecho se apretó. Eduardo no solo estaba tratando de comprar la cooperación de Antonio, estaba amenazando su sustento. El negocio familiar que había tardado 20 años en construir. Antonio, no tienes que. Levantó una mano curtida. ¿Crees que sobreviví 20 años en este negocio retrocediendo ante los matones? Tu yerno cometió un error. Me mostró quién es realmente. La intensidad tranquila en la voz de Antonio era más aterradora que cualquier grito. Este era un hombre que había construido algo de la nada, que entendía la diferencia entre fuerza y poder. ¿Qué dijo exactamente? Que estabas obsesionado, inestable, que dejarte trabajar pondría en peligro la seguridad de sus invitados. La boca de Antonio se torció con disgusto. Luego ofreció más dinero. $10,000, como si yo fuera algún inmigrante que no entiende los valores. La imagen completa se cristalizó. Eduardo no solo estaba avergonzado por mi presencia, estaba genuinamente asustado de lo que yo pudiera hacer, de lo que pudiera decir a sus invitados importantes. El control que había trabajado tan duro para establecerse estaba deslizando. Lamento que te haya amenazado. ¿Amenazas? Antonio se rió. Pero no había humor en ello. Que lo intente. Yo también tengo amigos. No amigos ricos, pero buenos amigos. Amigos que entienden la lealtad. Reanudé el pulido de los cubiertos, necesitando el movimiento para procesar lo que había aprendido. La desesperación de Eduardo era más profunda que el orgullo herido. Se trataba de algo fundamental. Su necesidad de controlar cada aspecto de su mundo, de eliminar cualquier variable que pudiera exponer sus inseguridades. Entonces, ¿qué pasa mañana? Mañana trabajas. Antonio se puso de pie, decisión tomada. Giuseppe te espera a las 11, y si tu yerno quiere causar problemas, descubrirá que los inmigrantes saben cómo defenderse. Los cubiertos brillaban bajo las luces del comedor. Cada pieza reflejaba una imagen distorsionada de mi rostro. Mañana usaría estos mismos utensilios para servir a los invitados de Eduardo, moviéndome a través de su evento perfecto como un fantasma que no podía exorcizar. Gracias, Antonio, por todo. No me agradezcas todavía.
Su expresión se volvió preocupada. Los hombres como tu yerno no se rinden fácilmente. Esta noche estará haciendo más llamadas telefónicas, moviendo más hilos. Mañana podría no salir como ninguno de nosotros espera. Miré alrededor del comedor una última vez. Sillas alineadas perfectamente, copas brillando, flores arregladas con precisión artística, la recepción de la boda de Valentina lista para invitados que nunca sabrían sobre la batalla que se estaba librando por el acceso a ella. Que haga sus llamadas, dije. Mañana estaré exactamente donde pertenezco. Antonio asintió, dirigiéndose de regreso hacia su oficina. Recuerda, Roberto, no solo estamos luchando por mañana. Estamos luchando por el derecho a existir en el mismo mundo que nuestros hijos. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como las sombras de la tarde. Esto ya no se trataba de una boda. Se trataba de algo mucho más grande. Dignidad, respeto, el derecho a estar presente en los momentos que más importaban. Mañana pondría a prueba todo lo que creía sobre mí mismo. Todo lo que le había enseñado a Valentina sobre defender lo que es correcto. Eduardo estaba a punto de aprender que algunos padres no podían ser comprados, amenazados o borrados. Terminé la última pieza de cubertería y apagué las luces del comedor. Una noche más para prepararme para la actuación más importante de mi vida. 22 horas de espera habían llevado a este momento. El salón de banquetes brillaba bajo candelabros de cristal, cada superficie pulida a la perfección. Rosas blancas caían en cascada desde centros de mesa altos, sus pétalos atrapando la luz de la tarde como diamantes dispersos. Me moví a través de esta elegancia llevando una bandeja de plata con copas de champán, invisible en mi chaleco negro y corbatín. Los primeros invitados llegaron precisamente a las 5. Ejecutivos de tecnología en trajes de $1000. Inversionistas de capital de riesgo, cuyas conversaciones casuales involucraban millones. Funcionarios de la ciudad, cuyos apretones de manos podrían cambiar políticas. La gente de Eduardo, los que importaban en su mundo cuidadosamente construido. ¿Champán? Ofrecí la bandeja a una mujer distinguida con perlas. Su vestido de noche probablemente valía más de lo que yo ganaba en 6 meses. ¡Qué encantador!, sonrió. Aceptando una copa. ¡Qué evento tan elegante! Eduardo ciertamente sabe cómo ser anfitrión. A través de la multitud capté la vista de la mesa principal donde Valentina brillaba en su vestido de novia, radiante a pesar de las corrientes subterráneas que se arremolinaban alrededor de su día especial. Eduardo estaba a su lado, saludando a los invitados con encanto practicado, aunque sus ojos seguían encontrándome al otro lado de la habitación. Un caballero anciano con un esmoquín perfectamente confeccionado se acercó a mi estación. «Excelente servicio, joven, eres muy atento». «Gracias, señor». «¿Le gustaría un aperitivo? Por favor, selecciono un canapé de salmón de mi bandeja». «Te comportas bien. No muchos meseros tienen tanta gracia natural en estos días». El cumplido me calentó más de lo que debería. Gracia natural. Si tan solo supiera los años de entrenamiento que habían creado esta facilidad de movimiento, esta capacidad de navegar espacios sociales con tranquila confianza. Roberto ha trabajado con nosotros durante muchos años. La voz de don Antonio vino desde atrás de mí. Uno de nuestros mejores miembros del personal. El caballero asintió con aprobación. Se nota. El servicio adecuado se está convirtiendo en un arte perdido. La voz de Eduardo se escuchó al otro lado de la habitación, mientras se reía de la broma de alguien. Pero su risa parecía forzada. Sus miradas en mi dirección cada vez más frecuentes. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, veía el mismo cálculo, preguntándose cuándo podría quebrarme, cuándo la humillación podría volverse demasiado. Una mujer joven con un impresionante vestido azul se acercó. «Disculpe, ¿podría ayudar a mi abuela a llegar a su asiento? Tiene problemas con su andador». «Por supuesto». Dejé mi bandeja y ofrecí mi brazo a la anciana, guiándola cuidadosamente entre las mesas. Su sonrisa agradecida me recordó momentos similares de hace mucho tiempo, cuando la cortesía no era solo entrenamiento profesional, sino instinto natural. «¡Qué caballero!», murmuró. «Tus padres te criaron bien». Si tan solo supiera que mis padres se habían ido hacía décadas, que todo lo que había aprendido sobre la gracia bajo presión provenía de años de actuar para audiencias mucho más grandes que esta. El comedor se llenó constantemente con los invitados elegidos por Eduardo. Cada rostro representaba influencia, riqueza
conexiones que podrían avanzar carreras o destruirlas con una palabra susurrada. Hablaban en los tonos casuales de aquellos acostumbrados al poder, discutiendo opciones sobre acciones y nombramientos políticos como otros podrían hablar sobre el clima. Valentina captó mi mirada desde el otro lado de la habitación y ofreció una sonrisa sutil, agradecida, apologética, orgullosa. En ese momento, se veía exactamente como lo había hecho a los 5 años, cuando había insistido en que yo usara una corona en sus fiestas de té imaginarias, porque los padres también deberían parecer importantes. Eduardo se movió hacia la mesa principal, preparándose para los brindis tradicionales. Su confianza parecía restaurada ahora, rodeado de sus pares, seguro en su territorio. La energía nerviosa de ayer se había transformado en algo más peligroso. La seguridad de un hombre que creía controlar cada variable. Rellené copas de champán alrededor de la habitación, asegurando que todos estuvieran preparados para la parte de la ceremonia formal de la noche. El cristal cantaba suavemente mientras las copas se tocaban, una música delicada que hablaba de celebración y alegría. En la mesa principal, Eduardo se puso de pie y golpeó su copa con una cuchara de plata. La conversación de la habitación se calmó gradualmente, toda la atención volviéndose hacia el novio, quien comandaba su respeto a través de la riqueza y la influencia. Damas y caballeros, su voz se escuchó fácilmente a través del espacio, si pudiera tener su atención por un momento. La habitación quedó en silencio mientras la voz de Eduardo ordenaba atención. Continué moviéndome entre las mesas, rellenando copas que apenas necesitaban ser refrescadas, mis manos entrenadas firmes a pesar de la creciente tensión en mi pecho. Gracias a todos por compartir esta increíble noche con Valentina. Y conmigo comenzó Eduardo, su tono cálido y seguro. Estamos rodeados de las personas que más importan, colegas que han construido esta comunidad, amigos que han apoyado nuestro viaje, familia que ha moldeado nuestros valores. Los aplausos ondularon a través de la multitud. Valentina le sonrió, su rostro brillando con alegría nupcial y champán. Hice una pausa cerca de una mesa de esquina, botella de champán lista, esperando que concluyera el brindis. La expresión de Eduardo cambió sutilmente, sus ojos encontrando los míos al otro lado de la habitación. El éxito en la vida proviene de entender tu lugar, de reconocer lo que realmente importa. Hemos invitado a personas esta noche que representan la excelencia, el logro, lo mejor de lo que nuestra sociedad ofrece. Algo frío se asentó en mi estómago. El brindis estaba tomando un giro inesperado, alejándose de la celebración tradicional hacia algo más afilado. Lo que hace importante, continuó Eduardo, su voz ganando filo, reconocer diferentes niveles de contribución. No todos alcanzan las mismas alturas, no todos importan por igual. Varios invitados se movieron incómodos. Este no era el mensaje cálido y unificador que los brindis de boda típicamente entregaban. Tomen a este hombre, por ejemplo. La mano de Eduardo señaló directamente hacia mí, causando que cada cabeza en la habitación se volviera. Roberto, es solo un mesero. Nunca llegó a nada significativo. Nunca construyó nada duradero. Un hombre que alcanzó su punto máximo en sus 20 años, y ha pasado 40 años deslizándose hacia abajo. La botella de champán se sentía imposiblemente pesada en mis manos. La cara de Valentina se había puesto blanca, sus ojos muy abiertos por el horror. Alrededor de la habitación, los invitados intercambiaron miradas inciertas, claramente incómodos con la crueldad que se desarrollaba ante ellos. ¿Quieres ser parte de esta celebración? La voz de Eduardo se hizo más fuerte, alimentada por la atención. Pero la verdad es que hay creadores, y hay servidores, líderes y seguidores. Personas que importan y personas que simplemente existen para facilitar la vida de aquellos que sí lo hacen. Puse la botella de champán en la mesa más cercana con cuidadosa precisión. Mis manos permanecieron firmes, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. Eduardo, por favor, detente. La voz de Valentina era apenas audible, perdida en el silencio aturdido. Pero Eduardo estaba más allá de detenerse ahora, borracho de poder y la intoxicación de la dominación pública. Algunas personas pasan sus vidas soñando con la importancia, mientras que otras realmente la logran. La diferencia es fundamental, inmutable. Selección natural en acción. Me enderecé el corbatín y alicé mi chaleco. Hábitos de otra vida afirmándose automáticamente. Cuando hablé,
Mi voz se escuchó claramente a través de la habitación silenciosa. ¿A alguien le gustaría más champán? La simple pregunta, entregada con perfecta compostura, pareció romper el impulso de Eduardo. Me miró fijamente, tal vez esperando ira, lágrimas o justificación defensiva. En cambio, encontró la misma cortesía profesional que había mostrado a cada invitado esa noche. Algunas personas asintieron mudamente. Recuperé mi botella y continué mis rondas, moviéndome entre mesas con la misma eficiencia elegante que había mantenido toda la noche. Cada vertido era preciso, cada interacción cortés y cálida. Eduardo permaneció de pie, su brindis colgando sin terminar en el aire. Las palabras crueles habían logrado su propósito, estableciendo su dominio, demostrando su poder para humillar sin consecuencias. Pero algo en mi respuesta tranquila pareció robarle la satisfacción que había esperado. Una mujer anciana cerca de la ventana se aclaró la garganta. Quizás deberíamos cenar ahora, murmuraron otros en acuerdo, agradecidos por cualquier escape del momento incómodo. Valentina presionó su servilleta contra sus ojos, tratando de preservar su maquillaje mientras procesaba el horror de lo que acababa de ocurrir. Llegué a su mesa al final, acercándome con la misma conducta profesional que había mostrado a todos los demás. ¿Más champán para la novia y el novio? Valentina me miró con lágrimas amenazando con derramarse. Papá, lo siento mucho. Es el día de tu boda, cariño. Nada más importa. Eduardo observó nuestro intercambio con los ojos entrecerrados, tal vez dándose cuenta de que su ataque público no había logrado quebrarme como pretendía. Si algo, mi compostura hacía que su crueldad pareciera mezquina y pequeña. La habitación zumbaba con energía incómoda, los invitados luchando por procesar lo que habían presenciado. Las conversaciones se reiniciaron gradualmente, pero la alegría de la celebración había sido envenenada por la demostración de poder de Eduardo. Me moví hacia la cocina para revisar el siguiente plato, dejando atrás una habitación llena de gente que recordaría esta noche no por su elegancia, sino por el momento en que un novio eligió la crueldad sobre la celebración. El daño estaba hecho, pero yo todavía estaba de pie. Habían pasado 15 minutos desde el brindis de Eduardo, y la habitación todavía zumbaba con incomodidad residual. Las conversaciones se habían reanudado, pero llevaban una calidad artificial. Los invitados trabajando más duro de lo habitual para mantener el espíritu festivo. Continué mis rondas de servicio, ofreciendo segundas porciones y retirando platos con la misma eficiencia tranquila. Cerca de la pared lejana, un joven de unos 20 años estaba sentado desplazándose por su teléfono, mirando ocasionalmente la televisión montada sobre la barra. Bella Vista mantenía películas clásicas reproduciéndose durante los eventos. El toque de glamour del viejo Hollywood de Antonio que distinguía su lugar de los estériles salones de baile de los hoteles. La atención del joven vagaba entre su dispositivo y la pantalla, donde imágenes en blanco y negro parpadeaban en el fondo de la charla de la boda. Algo captó su atención, haciendo que se inclinara hacia adelante y estudiara la televisión más intensamente. Estaba retirando copas de una mesa cercana cuando escuché su fuerte inhalación. «Oh, Dios mío», dijo lo suficientemente alto como para captar la atención de su acompañante. «Él está en la televisión». Varios invitados levantaron la vista de sus conversaciones, siguiendo su mirada hacia la pantalla sobre la barra. La emoción del joven era contagiosa, atrayendo más ojos hacia lo que había capturado su interés. Es el mismo hombre. Su voz se escuchaba claramente a través del comedor ahora. El mesero. La palabra se extendió a través de las mesas cercanas como una piedra lanzada en agua tranquila. Las cabezas giraban entre la pantalla de televisión y mi posición cerca de la estación de postres, tratando de entender la conexión que se estaba haciendo. Una mujer anciana con un vestido esmeralda miró por encima de sus gafas a la pantalla, luego a mí, luego de vuelta. Su rostro se transformó con reconocimiento y asombro. «Recuerdo esa película», dijo, su voz temblando de emoción. Él era maravilloso. Tanta presencia, tanta habilidad natural. Más invitados se estaban volviendo ahora, atraídos por la creciente conmoción. La televisión mostraba a un joven con uniforme naval, su rostro serio y esperanzado mientras hablaba con alguien fuera de cámara. La imagen era nítida a pesar de su edad, cada detalle claro bajo la cuidadosa iluminación del restaurante. «Definitivamente es él», confirmó otra voz. 30 años más joven, pero absolutamente la misma persona.
Sentí el peso de cada mirada en la habitación asentándose sobre mí como focos. La cuidadosa invisibilidad que había mantenido toda la noche se evaporó en un instante, reemplazada por la incómoda exposición que había pasado décadas evitando. La copa de champán de Eduardo se deslizó de sus dedos, golpeando su plato con un fuerte crack que pareció resonar a través del repentino silencio. Su rostro se había puesto pálido, con la boca ligeramente abierta mientras miraba entre la televisión y yo. «Damas y caballeros», gritó el joven, ahora de pie en su emoción. «Tenemos una auténtica estrella de cine sirviendo nuestro champán». La revelación se extendió por la habitación como un incendio forestal. Los invitados sacaron teléfonos, buscando bases de datos de películas y servicios de transmisión. Los asistentes mayores compartieron recuerdos de ver mis películas en los cines, sus voces animándose con nostalgia y descubrimiento. Roberto leyó Una mujer de su teléfono. 7 películas importantes entre 1988 y 1995. Nominación al Globo de Oro por Cruce del Atlántico. Las manos de Valentina se presionaron contra su boca, sus ojos muy abiertos no con vergüenza, sino con una comprensión naciente. Estaba viendo los sacrificios de su padre a través de nuevos ojos, comprendiendo la magnitud de lo que él había renunciado por su futuro. Continué limpiando la mesa frente a mí, mis movimientos sin cambios a pesar del escrutinio. El joven en la pantalla de televisión entregaba sus líneas con pasión y convicción, mientras que el hombre mayor en el comedor simplemente hacía su trabajo. «¿Por qué no dijiste nada?», gritó un invitado, su tono respetuoso en lugar de burlón. Levanté la vista de los platos que estaba apilando, encontrando su mirada con la misma dignidad tranquila que había mantenido toda la noche. «Esta noche no se trata de mí». La simple respuesta pareció profundizar la fascinación de la habitación. Aquí había un hombre que había dominado las pantallas de cine, que había sido reconocido y celebrado, ahora sirviendo champán sin buscar reconocimiento o trato especial. Eduardo permaneció congelado en la mesa principal, sus elaborados planes de dominio desmoronándose a su alrededor. El hombre que había desestimado públicamente como insignificante, acababa de ser revelado como alguien que había logrado exactamente el tipo de reconocimiento que Eduardo ansiaba desesperadamente. Alrededor de la habitación, emergieron los teléfonos mientras los invitados buscaban clips y fotografías, ansiosos por conectar su descubrimiento glamoroso con el amable servidor que los había impresionado toda la noche. La televisión continuó reproduciéndose, indiferente al drama que se desarrollaba en su resplandor. La habitación latía con susurros emocionados y dedos señalando. Los invitados se apiñaban alrededor de los teléfonos, buscando clips y fotografías, sus rostros brillantes con la emoción del descubrimiento. Continué sosteniendo mi bandeja de servicio vacía, sintiendo el peso de cada mirada pero manteniendo la misma postura profesional que había llevado toda la noche. Los susurros se hicieron más fuertes. 7 películas entre 1988 y 1995. Nominación al Globo de Oro. Recuerdo haberlo visto en los cines. La emoción era contagiosa, extendiéndose a través del comedor como ondas en un estanque. Dejé mi bandeja en la mesa más cercana y desaté lentamente mi delantal. El simple gesto se sintió monumental, como quitarse un disfraz que había usado por demasiado tiempo. Debajo, mi camisa blanca y chaleco negro permanecieron, pero algo fundamental había cambiado. «Sí», dije, mi voz escuchándose fácilmente a través de la habitación repentinamente tranquila. «Ese soy yo en la película. Una vez fui actor». La admisión pareció liberar algo en el aire. Los invitados se inclinaron hacia adelante, atraídos por la tranquila confianza en mi tono. Pero cuando nació Valentina continué, mirando hacia el rostro bañado en lágrimas de mi hija. Elegí a la familia. Elegí el amor sobre los focos, trabajo estable sobre fama incierta. Y nunca me he avergonzado de servir a otros, de un trabajo honesto que pagó la educación y el futuro de mi hija. Valentina empujó su silla hacia atrás y se movió hacia mí, su vestido de novia crujiendo contra las mesas mientras navegaba a través de la multitud. Otros invitados se apartaron, creando un camino entre nosotros. «Papá», su voz se quebró en la palabra. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Extendí la mano y tomé las suyas, sintiendo su temblor a través de sus guantes blancos. «El pasado no nos define, cariño. Lo que importa es que estoy aquí, contigo, en el día más importante de tu vida». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas,
llevando rímel y senderos oscuros. Renunciaste a todo por mí. Gané todo, corregí. Una hija que se convirtió en una mujer extraordinaria. 28 años de verte crecer, aprender, tener éxito. Ningún papel podría haberme dado eso. A nuestro alrededor, la habitación había quedado completamente en silencio. Incluso el personal de cocina había salido de su estación, atraído por la emoción que se desarrollaba en su comedor. Un hombre anciano cerca de las ventanas se puso de pie primero. Es un verdadero caballero, señor. Las palabras parecieron romper una presa. Otros invitados se levantaron, sus aplausos comenzando tentativamente pero haciéndose más fuertes. Pronto toda la habitación estaba de pie, celebrando no la revelación de una antigua celebridad, sino el reconocimiento de un carácter genuino. «Por Roberto», gritó alguien. «Por los hombres de verdad que eligen a la familia», añadió otra voz. Los aplausos continuaron, cálidos y sostenidos. Miré alrededor a los rostros que habían presenciado mi humillación una hora antes, y ahora no mostraban nada más que respeto y admiración. Valentina me rodeó con sus brazos, su velo de novia cayendo sobre nuestros hombros. «Estoy tan orgullosa de ser tu hija». En la mesa principal, Eduardo permaneció sentado, con el rostro pálido y su copa de champán olvidada en su mano. El hombre que me había desestimado públicamente como insignificante, ahora enfrentaba la realidad de lo que había hecho. Humillar a un actor respetado frente a personas que recordarían este momento durante años. Los aplausos se desvanecieron gradualmente, pero la energía en la habitación se había transformado por completo. Los invitados se acercaron con cálidos apretones de manos y sonrisas genuinas, ya no viendo a un sirviente, sino reconociendo a un ser humano digno de respeto. «Señor», dijo una mujer joven, «acabo de encontrar clips de Cruce del Atlántico en línea. Su actuación fue increíble». «Gracias», respondí simplemente. «Pero esta noche pertenece a Valentina y Eduardo». La mención de su nombre pareció despertar algo en el novio. Eduardo se levantó lentamente de su silla, sus movimientos inciertos, como un hombre aprendiendo a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación, y vi algo que no había esperado. Vergüenza genuina. La primera grieta en su armadura de arrogancia y control. La celebración continuó a nuestro alrededor, pero me encontré necesitando un momento lejos de la atención. 20 años de invisibilidad habían hecho que el repentino foco de atención fuera incómodo, a pesar de su calidez. Me moví hacia el área del bar, buscando el rincón tranquilo donde Antonio mantenía el café caliente para su personal. El ritual familiar de servir café ayudó a estabilizar mis manos. El vapor se elevó de la taza, llevando el rico aroma que había marcado innumerables turnos en Bellavista. Algunas cosas permanecían constantes, incluso cuando todo lo demás cambiaba. «Roberto, magnífico viejo fraude». La voz detrás de mí llevaba décadas de historia compartida. Me volví para encontrar a Ricardo acercándose con su característica sonrisa amplia, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. «¿Ricardo?» Dejé mi café y abracé a mi viejo amigo. «¿Qué estás haciendo aquí?» Valentina me invitó hace semanas. Dijo que su padre trabajaba en este lugar, pero no mencionó que era el Roberto. Sus ojos brillaban con picardía. Imagina mi sorpresa, entrando para encontrarte escondido detrás de una bandeja de servicio. Ricardo se veía exactamente como lo recordaba. Traje costoso, postura segura, el porte de un hombre que nunca había dejado la industria que había definido nuestra juventud. «No me estoy escondiendo», dije. «Estoy trabajando». «¿Trabajando?» «Roberto, ¿sabes lo que está pasando con tus películas? Cruce del Atlántico se reproduce en canales retro mensualmente. Clásico de culto total. Los jóvenes cineastas estudian tus técnicas de actuación». La información se sentía surrealista. Mientras yo había estado sirviendo champán y limpiando mesas, en algún lugar del mundo la gente estaba analizando el trabajo que había hecho hace 30 años. «Eso es maravilloso, Ricardo. Pero hablo en serio. Se habla de un documental sobre actores que desaparecieron en su apogeo. Tu nombre surge constantemente». El entusiasmo de Ricardo era contagioso, sus manos gesticulando mientras pintaba cuadros de reconocimiento renovado y resurrección de carrera. «Mi vida está aquí ahora», interrumpí suavemente. «Con la familia, con el trabajo que importa». Ricardo estudió mi rostro, tal vez viendo algo que no había esperado. «Estás realmente contento, ¿no? Sirviendo mesas cuando podrías estar comandando escenarios de nuevo».
A través de la puerta podía ver a Valentina mezclándose con los invitados, su rostro brillando de orgullo y amor. Eduardo permanecía en la mesa principal, todavía procesando las revelaciones de la noche. Más que contento, dije. Realizado de maneras que nunca estuve durante mis días de actuación. Pero las oportunidades, Roberto. La industria ha cambiado. Los actores de carácter tienen demanda. Tu experiencia, tu presencia natural. Ricardo hizo una pausa, leyendo mi expresión. Ni siquiera estás tentado. Levanté mi café de nuevo, dejando que su calor se filtrara a través de la porcelana en mis palmas. El éxito no se mide en focos, Ricardo. Se mide en el amor de las personas que importan. Ricardo siguió mi mirada hacia Valentina, la comprensión amaneciendo en su expresión. Ella no sabe, ¿verdad? Sobre lo grande que realmente eras. Ella sabe que la amo. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Roberto. El filósofo se rió Ricardo, pero su tono llevaba respeto en lugar de burla. Siempre fuiste diferente al resto de nosotros. No diferente, solo claro sobre las prioridades. Nos quedamos en un cómodo silencio. Dos viejos amigos separados por décadas de diferentes elecciones. El camino de Ricardo había llevado a través de conexiones continuas en la industria, el mío a través de bandejas de servicio y conferencias de padres y maestros. Ninguno estaba equivocado. Pero solo uno me había traído paz. La oferta sigue en pie, dijo Ricardo en voz baja. Si alguna vez quieres explorar posibilidades, conozco gente que estaría encantada de trabajar contigo de nuevo. Aprecio eso. De verdad. Pero mis días de actuación quedaron atrás. Ricardo asintió, finalmente entendiendo que esto no era falsa modestia o miedo, sino una genuina satisfacción con la vida que había construido. Al otro lado de la habitación, noté a Eduardo de pie ahora, su postura diferente a la de antes. La arrogancia se había drenado de sus hombros, reemplazada por algo más pesado, el peso del reconocimiento y el arrepentimiento. Debería volver, le dije a Ricardo. Obligaciones familiares. Por supuesto. Ricardo me apretó el hombro. Por lo que vale, tomaste la decisión correcta. Esa hija tuya te mira como si hubieras colgado la luna. Mientras Ricardo se fundía de nuevo en la multitud de invitados, terminé mi café y me preparé para regresar a lo que viniera después. La noche había traído revelaciones que nunca había esperado. Pero mis prioridades permanecían sin cambios. La felicidad de Valentina, la paz familiar, la simple satisfacción del trabajo bien hecho. Eduardo caminaba hacia el micrófono ahora, su rostro fijo con determinación. El enfoque de Eduardo hacia el micrófono atrajo todas las miradas en la habitación. Su confianza anterior se había evaporado, reemplazada por los movimientos cuidadosos de un hombre navegando por un territorio emocional desconocido. Me quedé cerca del bar, observando cómo mi yerno se preparaba para dirigirse a la misma audiencia que había comandado tan cruelmente una hora antes. Golpeó el micrófono y la habitación se calmó al instante. Los invitados de la boda que habían estado charlando emocionados sobre mi carrera como actor, volvieron su atención al hombre que me había humillado públicamente, curiosos sobre lo que podría decir ahora. Damas y caballeros, comenzó Eduardo, su voz careciendo de su autoridad anterior. Más temprano esta noche, dije cosas que fueron inexcusables. Quiero disculparme, especialmente con Roberto. El silencio era absoluto. Incluso el personal de cocina había detenido su limpieza para escuchar. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Los ojos de Eduardo encontraron los míos al otro lado de la habitación. Él no es solo un mesero. Es un padre maravilloso, un hombre de carácter genuino y alguien que renunció a la fama para criar a su hija con amor y dedicación. Su voz se quebró ligeramente en las palabras. El empresario practicado luchando con la vulnerabilidad pública. Lo juzgué por estándares superficiales, por ingresos y posición social, cuando debería haber reconocido la profundidad de su carácter. Roberto es más hombre de lo que me di cuenta, y lamento que haya tomado esta noche para que yo lo viera. Eduardo hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía después. Roberto, si lo aceptas, me gustaría comenzar de nuevo, no como el suegro vergonzoso que traté de ocultar, sino como el amado padre de Valentina, bienvenido y honrado en nuestra familia. La habitación contuvo la respiración. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi respuesta a esta reversión pública. Caminé hacia la mesa principal, mis pasos medidos y tranquilos. Valentina miraba con lágrimas corriendo por su rostro.
Sus manos presionaban su corazón. Gracias, Eduardo, dije. Mi voz escuchándose claramente a través de la habitación tranquila. La familia es lo que más importa. Todo lo demás es solo ruido. Le tendí la mano. La tomó con ambas suyas. El gesto más que un apretón de manos. Era un puente a través del abismo que su crueldad anterior había creado. Lo siento, susurró lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Me sentí amenazado por tu relación con Valentina, asustado de que me hicieras ver pequeño en comparación. Tú hiciste eso tú mismo, respondí suavemente. Pero podemos avanzar desde aquí. Valentina se puso de pie y se movió hacia nosotros, su vestido de novia fluyendo a su alrededor como nubes. Nos rodeó a ambos con sus brazos, creando un círculo de reconciliación que había parecido imposible una hora antes. Los amo a ambos, dijo a través de lágrimas de alegría, en lugar de dolor. La habitación estalló en aplausos, pero esta vez se sintió diferente. No el reconocimiento cortés de la obligación social, sino una celebración genuina de una resolución auténtica. Los invitados se levantaron de sus asientos levantando copas y brindis espontáneos. Por Roberto, por la familia, por el carácter real. Antonio salió de la cocina, su rostro curtido, brillante de satisfacción. 20 años de amistad habían llevado a este momento de reivindicación, y su sonrisa decía todo lo que las palabras no podían expresar. Mientras los aplausos continuaban, Eduardo se volvió para dirigirse a la habitación una última vez. Esta noche se suponía que se trataba de celebrar el amor y los nuevos comienzos. Me tomó demasiado tiempo darme cuenta de que el amor incluye honrar a las personas que formaron a la mujer con la que tengo la suerte de casarme. Levantó su copa de champán. Por Roberto, actor, padre y el hombre que le enseñó a mi esposa que el verdadero éxito significa poner a la familia primero. El brindis resonó en la habitación, las copas tintineando en armonía en lugar de obligación. La celebración que había comenzado como una exhibición de riqueza y estatus se había transformado en algo más profundo, un reconocimiento de valores auténticos y carácter genuino. Valentina me tomó del brazo cuando concluyó la cena formal y comenzó el baile. «Me honrarías con el baile de padre e hija, papá», siempre respondí. Mientras nos movíamos hacia la pista de baile, capté la vista de mi reflejo en los espejos a lo largo de la pared, todavía usando mi chaleco de mesero y corbatín, pero de alguna manera luciendo diferente. No como ayuda contratada, sino como exactamente quien era. Un padre celebrando la felicidad de su hija. La música comenzó, y Valentina y yo bailamos mientras los invitados de la boda formaban un círculo a nuestro alrededor. Eduardo miraba con una sonrisa genuina, su arrogancia anterior reemplazada por lo que parecía gratitud. Ricardo apareció en el borde de la multitud, levantando su copa en un saludo sutil al hombre que había elegido el amor sobre la aclamación, y encontró a ambos al final. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.